Como parte de la universidad, el Palacio de la Autonomía ha sido sede de la Escuela Normal de Maestros, Escuela de Iniciación Universitaria, de la Escuela de Comercio y Administración, Escuela Nacional de Odontología, Escuela de Enfermería y Obstetricia y la Escuela Nacional Preparatoria Erasmo Castellanos V. Pero, antes de alojar instituciones de la universidad, el predio formó parte del Convento de Santa Teresa la Antigua. Conocido entonces como Convento de San José de las Carmelitas Descalzas, construido a principios del siglo XVII, mismo que ha sufrido diversas modificaciones e intervenciones desde su edificación hasta el siglo XX. Sus muros son fieles testigos de la breve estancia de Sor Juana Inés de la Cruz en esta orden, que abandonó debido a la rígida vida conventual de las carmelitas. Nuestra 10ª musa mexicana regresó a la corte, para después unirse a las jerónimas. Durante el proceso de independencia de México, este convento también sirvió de prisión a doña Josefa Ortiz de Domínguez, tras ser descubierta la conspiración del cura Hidalgo. Como consecuencia de las leyes de reforma y la exclaustración decretada por la Ley Lerdo del año de 1856, el 11 de marzo de 1863, las últimas monjas carmelitas que quedaban fueron exclaustradas. Sin embargo, el templo continuó abierto para el culto, y eso lo libró de su total destrucción. Más tarde, el convento se convirtió en una vecindad. En 1868, don Luis de Miranda e Iturbide adquirió los predios que se destinaron como casas habitación. Pasado el tiempo, y ya destruido el convento, fue adquirido por Carlos Hagenbeck, miembro de la aristocracia mexicana y familiar de don Antonio Hagenbeck, de la lama fundador de la fundación y de la lama a la que pertenece la Casa de la Bola y la Hacienda de Santa Mónica. El abogado, escritor, periodista y maestro Ignacio Manuel Altamirano, en 1886 tuvo la encomienda de desarrollar un proyecto para crear la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria. Fue para esa labor que Altamirano eligió el predio del convento de Santa Teresa la Antigua, el cual fue comprado por la cantidad de 18,500 pesos. Ese mismo año se designó a Enrique Lobscher para su remodelación y reconstrucción. El 24 de febrero de 1887, el propio general Porfirio Díaz, presidente de la República, en un acto solemne, llevó a cabo la inauguración de la Escuela Normal de Maestros. Por sus pasillos caminarían grandes pensadores y escritores de nuestro país, como Ezequiel A. Chávez, jurista y quien llegara a ser rector de la entonces Universidad Nacional de México. Luis González Obregón, prominente escritor, bibliófilo, cronista e historiador. Francisco del Paso y Troncoso, historiador mexicano, profesor de náhuatl y director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología de la Ciudad de México. Gustavo E. Campa, compositor, profesor y crítico musical. Ricardo Castro, gran compositor y figura clave entre los pianistas del siglo XIX, que fue considerado el último romántico del Porfiriato
y que llegaría a ser el director del Conservatorio Nacional de Música. Para 1890, las propias necesidades del plantel requirieron de una ampliación mayor y de una modernización arquitectónica. El arquitecto Manuel Francisco Álvarez fue quien emprendió este trabajo. Bajo su diseño se replantearon las distribuciones de las áreas y al edificio le otorgó sus actuales fachadas de estilo ecléctico, que se encuentran orientadas hacia el norte por la calle de Guatemala y al poniente por la calle del Licenciado Verdad. Años más tarde, como si el destino le tuviera designada otra encomienda a este maravilloso inmueble, este se convierte en la sede de la Universidad Nacional de México. Por iniciativa de Justo Sierra, ¿será coincidencia que sea un discípulo de Ignacio Manuel Altamirano? En 1910, el entonces ministro de Instrucción Pública de México es quien promueve el Congreso Nacional de Educación Primaria y la reapertura de la Universidad Nacional de México, otorgándole al recinto la sede de la Rectoría y de la Escuela de Altos Estudios, después de haber sido nuevamente remodelado, en esta ocasión, por el ingeniero Porfirio Díaz Ortega. En su nueva fisionomía, en el que fuera el Salón de Historia y Geografía, nace el Salón de Actos llamado Paraninfo, proyecto que se le encomendó a Leopoldo Batres. Aquí hablemos de este fundamental espacio. El Paraninfo es un salón de actos de una universidad donde tienen lugar acontecimientos importantes, como las ceremonias de investidura de cargos académicos, u otros como la apertura de curso, conferencias, lecciones magistrales. Este salón de estilo neobarroco fue inspirado en el Salón El Generalito, de la entonces Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en San Ildefonso. Con sillería tipo colonial con columnas salomónicas y retablos realizados en cedro. Sobre el retablo principal, aún se puede observar el escudo liberal y positivista de la universidad con su antiguo lema. Cuya traducción es: la salvación del pueblo está en el amor a la patria y a la ciencia. Para acentuar el estilo barroco, en el Paraninfo se colocaron 12 óleos del siglo XVII, firmados por Pedro Sandoval, llamados Las Síbilas, propiedad de la Real y Pontificia Universidad de México. Las síbilas, que eran honradas por su castidad, tienen su origen en el mundo pagano del siglo II, de la mitología griega. Las sacerdotisas de Apolo, de Delfos, vivían en grutas o cerca de corrientes de agua y formulaban sus profecías, que se transmitían por escrito. El cristianismo las agregó a su iconografía en el siglo IV después de Cristo, atribuyéndole a cada una de ellas una profecía.
Es hasta el siglo XV cuando los artistas realizan más representaciones de ellas. Están las de la Capilla Sixtina pintadas por Miguel Ángel, y en México son representadas por primera vez en Puebla en el siglo XVI. Regresando a la vocación universitaria del recinto, repasemos fechas memorables. Por ejemplo, en 1910, el Paraninfo fue destinado como salón de sesiones del Consejo Universitario. En 1914, en el salón se realizó la ceremonia del ingreso a las cátedras humanísticas del grupo denominado Ateneo de la Juventud. Los ateneístas, como así se les conocía, fue un grupo de jóvenes que, pasando el tiempo, se convertirían en algunos de los más importantes filósofos, intelectuales y creadores del siglo XX. Ellos iniciaron una nueva era en el campo de las ideas y plantearon la búsqueda de un horizonte más universal. El 10 de julio de 1929, en este Paraninfo se firmarían los documentos que le otorgaron la autonomía a la universidad, resultado de una serie de hechos históricos como la huelga denominada la Huelga de las Mentes Quietas, decretada en 1929 como protesta por la implantación de procedimientos de evaluación contrarios a los intereses de los universitarios, que habían sido aprobadas por el Consejo Universitario, por el Secretario de Educación Pública, por el rector de la universidad y por el cuerpo de profesores de la facultad. Encabezada por Alejandro Gómez Arias, a quien se le conocía como el Cachuchas, y quien por cierto fuera el primer novio de Frida Kahlo y director fundador de Radio Universidad, esta huelga fue apoyada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Escuela Nacional Preparatoria, la Facultad de Odontología y la Escuela de Comercio, entre otras. En el Diario Oficial, el 26 de julio, se decreta que el edificio pasa a formar parte del patrimonio de la universidad. El recinto se le entregaría finalmente y de forma definitiva hasta 1949 al ingeniero Alberto Crespo, representante de la rectoría. Entre 1932 y 1933, después de haber sido conquistada la autonomía, la rectoría de la universidad cambió de sede al antiguo Colegio de San Ildefonso. El edificio fue ocupado por diversas escuelas, entre ellas la Escuela de Iniciación Universitaria, la Escuela de Comercio y Administración y la Escuela Nacional de Odontología. En 1958, después de inaugurarse la ciudad universitaria, estudiantes y profesores se trasladarían a la nueva sede universitaria. El palacio sería ocupado entonces por la Escuela de Enfermería y Obstetricia y por la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 2, Dr. Erasmo Castellanos V, permaneciendo ahí hasta el año 1978. Durante los años 80, después de haber quedado abandonado el edificio y con motivo del proyecto Templo Mayor, en 1982 se inician los trabajos de restauración integral, iniciando por las fachadas del palacio. Ese mismo año, el Palacio de Odontología, que así se le conocía en ese periodo, por decreto presidencial, se incorpora al dominio público de la Federación, destinado al servicio de la Secretaría de Educación Pública. 1997. Como parte de las obras de restauración realizadas se encuentran los trabajos de exploración arqueológica, con los cuales se lograron sacar los vestigios del convento de Santa Teresa la Antigua, ruinas de una casa de la segunda mitad del siglo XVI, la casa de Juan Luis de Rivera, así como restos de lo que fueran construcciones realizadas por los mexicas, particularmente del Cuateplantli, muro de serpientes que delimitaba físicamente el recinto principal del Templo Mayor. En 1991, la Facultad de Odontología recibió la custodia del edificio, creando el Patronato Pro Reconstrucción del antiguo Palacio de Odontología para su restauración, rehabilitación y posterior mantenimiento. De 2002 a 2003 empieza la última etapa de restauración del inmueble, definiéndose su uso como Palacio de la Autonomía,
Sede de espacios destinados a exposiciones temporales y permanentes, unidad de seminarios, instalaciones de Radio UNAM FM, así como los centros externos del CELE, Centro de Idiomas, y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación. En 2004, en el mes de septiembre, después de concluir la última restauración integral, se inaugura el Palacio de la Autonomía como lo conocemos ahora. 2016. Una vez inaugurado, se han tomado varias decisiones. Los salones de la planta baja fueron destinados para presentar diversas exposiciones temporales. Asimismo, la cabina de Radio UNAM dejó de funcionar. La DGSCA cedió el espacio para que fuera utilizado por el Centro de Idiomas y Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Actualmente, el recinto está bajo la custodia de Fundación UNAM, que lo incorporó al programa de Usos de Inmuebles Históricos Patrimonio de la Universidad, cuyo objetivo, como señalamos al inicio, es la obtención de recursos para los diversos programas de apoyo docente, académico y estudiantil bajo patrocinio de la Fundación. Desde que Fundación UNAM tiene la custodia del Palacio de la Autonomía, se han realizado una gran diversidad de actividades sociales y culturales. De diciembre de 2019 a marzo de 2020, el Palacio de la Autonomía fue sede de la exposición Da Vinci Experience, evento proveniente de Italia y viajero por Europa, Asia y América Latina. El Salón Mural fue el espacio asignado para esta experiencia, en la que miles de visitantes conocieron la vida y trayectoria del científico a través de visitas guiadas, talleres, interacciones con realidad virtual y proyecciones de 360 grados. Seguramente, alguno de ustedes la recuerda. El Palacio de la Autonomía vive en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El edificio está asignado en comodato para su conservación y utilización a la Fundación UNAM. Aunque el Palacio de la Autonomía no es un museo, sus muros, suelos, salones y patios han sido testigo de acontecimientos históricos importantes en nuestro país. Por ello, es un lugar ideal para realizar todo tipo de eventos culturales y sociales, exposiciones, talleres, cursos, bazares, cenas, conferencias, clases magistrales, corporativos, conciertos, entre otros. Conozcamos sus espacios. De gran majestad son sus interiores, donde cobra cierta relevancia su vestíbulo circular con su decoración de mosaicos hexagonales y su escalinata forrada en mármol de Carrara, ambientada en su arranque por un piso con motivos geométricos. Esta escalera se bifurca en rampas de desarrollo circular y se encuentra iluminada por la cúpula de estructura metálica. Sus barandales son de una ejemplar herrería. Patio de los Naranjos. En este espacio se han llevado a cabo eventos de todo tipo. Tiene una capacidad para 350 personas en cóctel,
250 personas tipo auditorio y 80 personas en banquete. Paraninfo. Como ya mencionamos, es un sitio con magnífica historia. En él se pueden realizar conferencias y exposiciones diversas. Su aforo es de 139 personas tipo auditorio y 5 personas en el Presidium. Balcón. Con su magnífica vista hacia el Templo Mayor, recibe a 80 personas en cóctel, 60 personas en banquete y 30 para eventos tipo auditorio. Salón de Vestigios. Un lugar único y mágico dentro de este recinto. Como parte de las obras de restauración realizadas, se encontraron vestigios del convento de Santa Teresa la Antigua, como se observa en estas ventanas arqueológicas. Tiene capacidad para 70 personas en banquete. También es ideal para llevar a cabo exposiciones. Patio de Vestigios. Ideal para conciertos, clases, talleres y obras de teatro. Auditorio. Espacio amplio para la realización de magnos eventos. Tiene capacidad para 100 personas y 4 en el Presidium. Salón mural. Precioso salón de usos múltiples. En él se pueden realizar exposiciones y talleres de todo tipo. Visita el Palacio de la Autonomía, en la calle Licenciado Primo de Verdad número 2, en la Colonia Centro, Ciudad de México.